Muy buenas a todos. Te veo. Hola, Hola, hola. muy buenas tardes. Uf, hola, ¿cómo estamos? Respira. Sí, sí, sí. Todavía no ¿Cómo es? me, todavía no me he recuperado casi del viernes, pero bueno, bien, 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 bien. Contento, contento. Contento y con ganas también de seguir. Sí, la verdad es que yo quiero agradecer muchísimo a la gente que nos vio, a la gente que ha compartido el vídeo, por ayudarnos a dar visibilidad a este tema, toda la gente que nos ha escrito y que nos ha dado comentarios de apoyo y de valoración tan bonita y tan positiva. Muchas gracias. La verdad es que ha tenido muchísima repercusión el vídeo. Yo creo que ha superado las expectativas y quiero agradecer a todo el mundo por haber hecho posible. Sí, yo igual, bueno, o sea, a día de hoy sigo recibiendo mensajes de apoyo, sigo recibiendo un montón de mensajes de ánimo y súper emotivos. Por aquí. Hola. Y lo que decía, la verdad que estoy impresionado con la repercusión que ha tenido. Y muy contento porque es señal de que le ha llegado a tanta gente que, bueno, tengo constancia ya que hemos ayudado a más de una persona. Entonces, mira, no puedo ser más feliz, ¿sabes? A mí me pasa lo mismo que a ti. Estoy muy agradecida y estoy muy contenta. Sí, sí. Eh, Fran, una vez más, agradecerte muchísimo que estéis hoy aquí conmigo. No me voy a cansar de repetir lo valiente que eres y lo generoso que estás siendo explicando tu historia. Esta historia que tiene que ver con un problema a veces tan invisible como es el tema de las adicciones, ¿vale? Creemos que es muy útil el poder darle visibilidad a este problema y con ello pues también poder ayudar a mucha gente pues que a lo mejor está pasando por esta situación y no sabe qué hacer o no tiene las herramientas para pedir ayuda creo que ese es el objetivo principal, ¿no? El poder ayudar a la gente. Sí, bueno, no tienes por qué agradecerme nada, sabes que lo hago encantado, te lo dije el viernes, te lo vuelvo a repetir, te lo repetiré siempre. Te lo agradezco yo a ti porque cuentes conmigo también. Creo que también me ayuda a mí a reforzarme y la verdad que el recordar, el recordarlo todo otra vez, el volver a abrirme el canal y sentir lo que sentía en aquel momento y pensar cómo estaba, pues entonces me ayuda muchísimo a mí también personalmente. Y si ayuda a muchas más personas, pues genial. Sí que es verdad que hay que darle mucha más visibilidad a esto porque es un problema bastante grave, sobre todo cuando se va de las manos. Sí, sí, o sea, Yo quiero aprovechar para presentarme. Yo soy Marta Carrión, psicóloga. Mm, bueno, soy psicóloga general sanitaria, ¿vale? Y tengo un máster en psicología clínica y de la salud. Mi experiencia en el ámbito terapéutico pues ha tenido pues más de 8 años he tenido más de 8 años de experiencia en el tema de las adicciones y más de 4 años en consulta privada trabajando con otros tipos de trastorno, pues ansiedad, depresión, duelos. eh, Trabajo con adolescentes, trabajo con adultos y bueno, creo que era importante poder hacer una pequeña presentación antes de la charla. Y te doy paso a ti, Fran, para que te presentes bueno, un poco. hola a todos, me llamo Frank Martín, tengo 38 años, empecé muy pronto con las drogas, estuve 17 años, fui adicto 17 años al alcohol, a los porros y a la cocaína. Hice un proceso de 18 meses y llevo 8 meses limpio, ay, perdón, 8 años limpio. Y nada, y seguimos, y empezamos cuando queráis.
Muy bien, pues vamos a empezar. Eh, Dan, ¿cuándo fue la primera vez que consumiste algún tipo de sustancia en tu vida? Bueno, pues con 10 años con el tabaco. Con el tabaco empezó todo. Con 10 años le di las primeras caladas a un cigarro y bueno, no me enganché evidentemente con 10 años, pero ahí fue creo que el primer paso. Creo que fue el Cuéntanos primer cómo paso. fue, quién te inició, con quién estabas, cómo fue esa experiencia. Bueno, fue con mi primo, que en paz descanse. Él tenía 14 años, era 4 años más mayor que yo. Bueno, lo recuerdo siempre, siempre. Y bueno, él no fumaba todavía delante de sus padres con 14 años, evidentemente. Entonces, yo estaba un fin de semana allí en su casa y me dijo que nos fuéramos. Vivimos aquí en la montaña, en Dos Ríos, y hay mucha montaña, mucho bosque, y claro, él se escondía para ir a fumar. Y entonces yo me fui con él y me ofreció y ahí le di 2 o 3 caladas al cigarro y casi me muero. Casi me muero, la verdad que casi me iba. Empecé a toser, pero bueno, fueron 2 o 3 caladas solo, pero creo que fue fue el primer paso. Creo que aquello fue el primer paso. ¿Cuándo empezaste con el alcohol? Con el alcohol empecé con 13, casi 14 años, que probé la primera cerveza. Eh, Creo que fueron 2 o 3 cervezas sí, fueron 13, 14, por ahí fue. Cerca de los 14, creo. Todavía no los había cumplido. Y me sentó muy mal, me sentó fatal. Me sentó realmente mal. Fueron 2 o 3 cervezas y me sentaron realmente mal. Lo recuerdo. ¿Y en qué contexto empezaste a consumir alcohol? Fue primero puntualmente, eh, un fin de semana, luego al cabo de las 2 semanas ya sábado y domingo, porque ya lo empezabas a tolerar, y luego ya fue cada fin de semana y así fue creciendo hasta convertirse más adelante ya en que fuera asiduo, en fuera asiduo. Entonces, este uso al principio de esa sustancia entiendo que no era tan frecuente ni tan habitual, pero con el tiempo sí que se fue haciendo cada vez más frecuente y me entiendo que también consumida en mayor cantidad. Sí, evidentemente, fue creciendo, fue a más medida. A medida de que lo vas tolerando, cada vez necesitas más para, para coger, para colocarte, para emborracharte, o en este caso para emborracharte, o para coger el punto, como se decía vulgarmente, ¿no? Y cada vez necesitabas ingerir más cantidad para coger ese punto, ¿sabes? Entonces, Cuéntanos ese salto de pasar de una sustancia muchísimo más legal y más accesible, como puede ser el alcohol o el tabaco, a pasar a una sustancia, a consumir ya una sustancia pues ilegal, pues que el acceso pues es bastante, a veces más complejo. Cuéntanos cómo fue. bueno, en mi caso, claro, ya estábamos con el tabaco ya enganchados, ya estábamos con el alcohol que ya era asiduo. Y en mi caso, personalmente, bueno, yo era un chico que la verdad que siempre intentaba encajar en las amistades que tenía en aquel momento, siempre intentaba agradar a todas las amistades que tenía en aquel momento. Y entonces lo que hacía uno, pues los que éramos más débiles de personalidad y de carácter, pues íbamos todos detrás a tirarnos al pozo. Y personalmente mi caso fue así, o sea, de consumir alcohol a llegar un chico mucho más mayor que nosotros, 4 o 5 años, no lo recuerdo muy bien, y presentarse con hachís y decirnos, venga, vamos a fumarnos un porro, no sé qué. Y bueno, eso sí que es verdad que en ese caso ya nos teníamos que ir a la montaña, a escondernos, que no nos vieran, porque por la calle pues era mucho más difícil, encima en el barrio que te conocía toda la gente, todo el mundo. Y bueno, pues nos fuimos a la montaña y ahí fue el primer porro. Fue la primera vez que consumí hachís con los amigos, ¿sabes? Ya te digo, fue así, era una persona bastante débil de carácter, no tenía personalidad ninguna y siempre intentaba encajar, ¿sabes? Y fue el detonante, creo, a dar el paso a consumir una sustancia más prohibida.
o no legal. Sí, es curioso y además llama mucho la atención que a veces la primera experiencia con una sustancia es muy desagradable. Sí, Em, pero cómo esta presión social a veces, ¿no? Hace que volvamos a repetir esta conducta, que nos sintamos de alguna manera pues condicionados o obligados a tener sí, esta respuesta. sí, sí. Es Bueno, decir, al final siempre es una ganancia, ¿no? Siempre obtienes algún tipo de beneficio, ¿no? Aunque aquello en aquel momento pues no te agrade, siempre tienes algún tipo de beneficio. En este caso, pues es un beneficio totalmente de aceptación social, ¿no? exactamente. Cómo te hacía sentir hacer lo mismo que hacía una persona, un amigo o alguien que tenía 4 años más que tú? Bueno, en aquel momento me sentía mucho más mayor, me sentía un hombre y era un renacuajo con 14 años que se estaba fumando un porro y estaba haciendo el cabra, pero me sentía aceptado también por parte de ellos, porque luego, pues claro, pues ellos pues ya contaban contigo para ir a comprar, ¿sabes? Para poner dinero también, para comprar y bueno, y te sentías aceptado, en verdad. O sea, sí, ¿sabes? Pero me sentía en aquel momento. Ahora lo pienso y digo, y no me siento así. Ahora lo pienso y me siento verdaderamente débil. Fui verdaderamente una persona muy débil, ¿vale? Eh, hay muchos casos que han tenido la oportunidad de hacerlo y no lo han hecho y han sido valientes o han sabido lo que han querido o han tenido su personalidad y han tenido carácter y han dicho que por ahí no pasan. No fue mi caso. Mi caso, bueno, fue muy diferente, la verdad. Bueno, yo quiero matizar esta parte porque al final, a según qué edades, uno pues no tiene las herramientas para gestionar según Mm, qué cosas están pasando a su alrededor sí, y correcto. creo que es importante también asumir eso, más que hablar de si hay personalidades más o menos débiles, no creo, Sí, no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Al final es una cuestión de cómo hacemos frente a veces a las experiencias de la vida, cómo las asumimos correcto. y está claro, ¿no? Que cuando tenemos ciertas edades aún no hay una madurez para, para sostener según qué cosas nos van pasando. Bueno, pues uno a veces se deja llevar por las personas del entorno. Y además en una época pues como la preadolescencia o la adolescencia, donde el identificarse con el grupo de iguales es fundamental. Entonces, es tan importante el grupo, ¿verdad? Sí, Y sí, sentirse sí. uno más y en ese sentirse uno más, eh, el grupo trasciende muchas veces a uno mismo, ¿no? Y es como esta sensación de, jo, pertenezco a algo más grande que yo mismo, ¿no? Qué guay soy, qué grande soy. Y Sí, todos sí. de una manera u otra, necesitamos sentirnos así. Sí, completamente. Es más, o sea, me acuerdo que era la época que empezábamos a ir a discotecas y claro, yo quería ir, ¿sabes? Y quería ir con ellos, porque entonces yo lo que hacían ellos lo hacía yo. Y bueno, es triste, pero es así. También creo que si una persona tiene unas bases buenas, me refiero a bases buenas de educación o que tus padres te transmitan unos valores que, ojo, que a mí me los han transmitido, pero claro, soy el mayor de dos hermanos y claro, también esa inexperiencia de educar a un niño, pues la tenían, ¿no? Entonces, habían cosas que se perdían por el camino, evidentemente. Y creo que la base viene de ahí. A raíz de ahí, si tú forjas, o sea, educas a tu hijo con cierto carácter y con cierta personalidad y que se gane las cosas y que les cueste trabajo ganarse las cosas, puedes tener muchos más números de que no caiga en esas tentaciones, ¿no? Claro, siempre hay una serie de factores protectores, obviamente, que hay que Sí, sí, cuidar, sí. ¿no? Y tener en cuenta. Oye, ¿era sencillo conseguir hachís o marihuana para hacerse un porro? Sí, muchísimo, muchísimo. O sea, cuando ya te metes en ese mundo, ya empiezas a saber los puntos donde los venden, ya te haces un poco a lo mejor más mayor, pero bueno, que incluso hasta con 14 años me vendían. O sea, yo iba, me compraba y me vendían, incluso con 14 o 15 años me vendían, ¿vale?
Pero claro, tú ya cuando te mueves ya por ese mundo ya sabes los puntos donde comprar. Entonces, si no había en un sitio, te ibas a otro, y si no a otro, y si no a otro, ¿sabes? Porque aparte tú al principio acompañabas al otro más mayor a comprarlo. Y sí, sí, era muy fácil, muchísimo, Y tú desgraciadamente. en aquel momento con esa edad, muy corta edad, ¿no? ¿Tú eras consciente del daño que te podían hacer esos porros? ¿O la No, repercusión que podían llegar a tener física, psicológica, emocional en tu vida? para nada, para nada. De hecho, si lo hubiera sabido, creo que hubiera parado, ¿eh? Creo que hubiera parado, ya no solo los porros, ya lo que viene después, pero que no era Ujú. consciente. Yo de lo único que era consciente era de que no me pillaran mis padres con un porro porque me lo iba a tragar. Era de lo único que era consciente, ¿sabes? De las consecuencias ¿Te que me iban a pillaron, traer, no. te pillaron ¿Cómo? alguna vez? ¿Te pillaron alguna vez? Sí, 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 sí. No me lo Pasó. tragué, pero bueno, no me lo tragué, pero a punto estuve de tragármelo. Sí, sí. Bueno, yo también, yo pasé de ser un muy buen chico a raíz de que empecé a beber y a drogarme, a ser muy rebelde. A ser muy rebelde, empezó a cambiarme el carácter mucho. No soportaba que me dijeran nada a mis padres. Empezaron ya desde un poco jovencito ya las peleas y los enfrentamientos con mi familia. Y no me podían decir nada. Sí que el primer día que me pillaron, me cayó una buena, pero bueno, yo seguía haciendo lo que a mí me daba la gana, sinceramente. Y mira, o sea, empezó a cambiarme el carácter y empecé ya a ser muy rebelde con ellos, a portarme muy mal con ellos ay, y bueno, Oye, ¿y en qué otras áreas de tu vida crees que te estaba afectando ese consumo? A nivel formativo, por ejemplo, en el cole, em, porque en casa es esto que cuentas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el cole o en otras áreas de tu vida, en otros ámbitos, ¿cómo sí, crees que te está afectando ese bueno, consumo? yo recuerdo que en el colegio era un chico bastante avanzado, se me daba muy bien, o sea, se me daba muy bien estudiar. De hecho, no estudiaba y lo aprobaba todo sin estudiar y se me daban muy bien los números, se me daba muy bien todo, ¿vale? Todas las asignaturas. Pero a raíz de empezar con estas amistades, bueno, pues ya fui dejándolo de lado todo. Pues mira, sí me perjudicó tanto que, bueno, que a los 14 años, de poder llegar a estudiar una carrera, pues porque estaba capacitado, pues con 14 años dejar el colegio y ponerme a trabajar. Ponerme a trabajar. Porque ¿Con qué no, edad no, has dicho, perdona, con qué edad has dicho ya ponerte a trabajar, Fran? con 14 años. Antes de acabar cuarto de eso, ya dejé el colegio y me puse a trabajar con... Dejaste el cole, ¿no? Y te pusiste a trabajar. Sí, sí, sí. Sí, y además, por lo que me cuentas no era una cuestión de capacidad, porque capacidad No, tenías de no, sobra. sí, 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 capacidad tenía. Aparte, tengo las notas por ahí de cuando era pequeño y son todas espectaculares hasta que empieza la edad de los 13 años, que coincide con la edad que empiezo a beber, que empiezo con los porros, ¿sabes? ¿Te Y esto, arrepientes de no haber continuado con tus estudios? hombre, muchísimo, siempre, toda la vida, toda la vida. De hecho, estoy pensando en, en volver a ponerme con los libros y sacarme algo que me guste. Que lo tengo pensado, ¿no? Pero Qué bueno, pues nunca es tarde, ¿eh? Y es no, así. por eso, sí, sí. Lo que pasa que, claro, el cerebro ya no es el mismo que tenía como lo tenía hace años, porque las consecuencias están ahí, ¿sabes? Pero bueno, en la medida de lo posible miraremos a ver. Sí, 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 tengo muchas ganas. A ver qué tal. Si sigue funcionando un poquito. Vale, ¿cuándo empiezas a consumir cocaína? La cocaína empecé con 16 casi 17 años también. Entre los 16 y los 17. No, lo tengo ahí un También poco. muy jovencito también, Fran. Sí, sí, sí. Y la verdad que la primera experiencia fue verdaderamente mala. Verdaderamente mala. Y fue igual que con los porros, ¿vale? Lo mismo, un chico un poquito más mayor que nosotros, y precisamente era el mismo que nos trajo los porros, es el mismo que trajo la cocaína. Y bueno, y la probé aquel día, me sentó verdaderamente mal,
o sea, verdaderamente mal, como la primera vez con el alcohol. Y, y, y así empezó con 16, 17 años. Me sentó muy mal, pero bueno, pero a las 2 semanas o por ahí volví a consumir y ya empezó a sentarme un poquito mejor. Y a raíz de ahí ya Fran, pues... Fran, ¿tú por qué crees que se da esta escalada con las sustancias de una manera tan fácil y a veces habitual? ¿Por qué crees que empezamos con el tabaco, se puede empezar con el tabaco, con el alcohol y empezar a experimentar más allá de eso? ¿Qué Porque crees ya que es lo llega un que momento... pasa ahí? Yo mi experiencia fue esa. La manera de tolerar los porros ya llegó un momento que me podía fumar 20 porros y me quedaba igual. Y ya el cuerpo te estaba diciendo que necesitaba algo más. Y algo más, y algo más. El cuerpo y el cerebro, más el cerebro. Bueno, el cerebro ya te estaba diciendo, mandando mensajes de que necesitas algo más porque esto no te hace nada, porque esto no te hace nada. Y era constante. Y bueno, y así empezó. Mi experiencia fue esa, de pegarle 2 calas a un porro y empezar a reírme como un animal y reírme a carcajada limpia, a fumarme 20 porros y quedarme igual. Y quedarme igual, porque ya te digo, es que me fumaba 20 porros y me quedaba igual. Y entonces el cuerpo ya decía, necesitas algo más, tío, ¿sabes? Y ahí fue cuando ya das el salto, ¿sabes? Escalas otro peldaño, bueno, en verdad bajas otro peldaño, ¿no? Y, y empiezas a consumir otra sustancia. ¿Cuánto tiempo pasas teniendo este tipo de consumos y este policonsumo, ¿no? De varias sustancias? ¿Cuánto tiempo pasas y cómo te va afectando eso en tu día a día? Bueno, siendo politoxicómano fui 17 años. 17 años de mi vida consumiendo las 3 sustancias. Me afectó en el sentido que, bueno, yo llevaba 7 años con una chica desde los 14 años, ¿vale? Y bueno, llevamos 7 años, con 21 años, pues tuvimos una discusión y bueno, tuvimos una discusión, ella se bajó de casa y bueno, tuve una discusión con ella en la calle y bueno, y se metieron un grupo de chavales que eran bastante más mayores que nosotros y le pegué a uno y me dieron a mí, en los 25 que habían, me dieron a mí un palizón de muerte. Y ahí se acabó la relación, ahí se acabó la relación. Me afectó mucho en el trabajo también, porque claro, ya pasas de consumir los fines de semana a consumir algún día entre semana a consumir en el trabajo. Y ya llegó un momento que tenía que consumir para trabajar porque mi cabeza me decía que si no consumía no podía sacar la faena adelante y no iba a poder trabajar bien, ¿sabes? Era el mensaje que me iba mandando. ¿Eras Sistema. consciente de que tu vida se iba degradando de esta manera como consecuencia del abuso de sustancias? No, no, para nada. No Hasta eras capaz de verlo claro, ¿eh? No. Yo sí que, bueno, yo seguía siendo así todavía jovencito, 21, 22, 23. O sea, yo sí que veía que a lo mejor que me peleaba mucho con mis padres, ¿sabes? Y tenía o sea, tenía unas peleas muy gordas sobre todo con mi padre. Y, y era consciente de que me peleaba mucho, pero no era consciente de que ni de que me estaba perjudicando, ni de que me estaba perjudicando verdaderamente en toda mi vida, ya sea profesional, de relación, de familiar. Y sí que es verdad que me estaba perjudicando. A ver, evidentemente me estaba perjudicando, pero en ese momento no eres consciente para nada. O sea, o no eres consciente o no quieres serlo. También te lo digo, ¿sabes? Porque si te paras a pensar en un momento de lucidez se te puede encender la bombilla, pero no era mi caso. Mi caso no fue ese. No lo veía. Bueno, es bastante habitual y además es común, ¿no? Cuando Sí, sí, sí. hay un abuso importante de sustancias. ¿Cuándo sientes que se descontrola? ¿Cuándo sientes que se te escapa de las manos? Bueno, a partir de los 23 años, 22, 23 años, ya llega un momento que, bueno, a partir de los 22 años no recuerdo nada de mi vida, hasta los 30, 28, 29, 30.
A partir de los Ujú. 22, 23 años tengo mi vida borrada. O sea, no soy capaz de recordar nada. No soy capaz de recordar ni lo bien que lo he pasado ni lo mal que lo he pasado. Y es muy triste, ¿sabes? Y a lo mejor no sé si me daría cuenta antes, pero posiblemente no, porque eh, yo tengo... Perdona, Fran, pero qué es lo que te emociona de esto que me cuentas ahora? Bueno, más que emocionarme, me entristece mucho no poder acordarme de las personas que han pasado por esa etapa de mi vida. Son 7 años, 5, 6, 7 años, no lo sé, pero tengo una laguna mental muy grande, muy grande. Y me da mucha rabia no poder acordarme. Me da mucha rabia no poder acordarme. O sea, es una consecuencia muy grave. Y yo verdaderamente a día de hoy sigo asustado porque no me acuerdo. Pero Claro, bueno, que y entiendo que se remueven muchas cosas y entiendo que también a veces es inevitable incluso conectar con la culpa o con el no haber podido hacer de otra manera o el no haber estado en un estado como cada- para poder hacerlo de otra manera, ¿no? La impotencia, sí, 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 no, o sea, esa. sí, a lo mejor si yo hubiera sabido que se me hubieran borrado, 20, yo qué sé, estos 5, 6, 7 años de mi vida, igual hubiera tomado una decisión antes, hubiera tocado fondo antes seguramente, pero, o a lo mejor no, a lo mejor, porque tal y como estaba, igual tampoco hubiera tocado fondo antes, igual como yo ya me iba bien drogarme, pues mira, tú, si luego no recuerdo 7 años, luego, pues mira, que le den por saco a los 7 años, pero no. Luego cuando ya cumples, cuando ya tocas fondo y te das cuenta, pues es muy triste, es súper triste, súper triste. Cuéntanos en el momento en el que tocas fondo y te das cuenta y hay esa demanda de ayuda. Cuéntanos si es por tu parte, si qué papel tiene la familia en todo esto. Bueno, la familia creo que fue la clave de mi abuelo, que era muy mayor, y las palabras que nunca se me olvidarán fue, por favor, cúrate antes de que me muera, que me quiero morir habiéndote visto bien, por favor, Fran, hazlo por mí. Y luego mi primo con el que empecé a fumar, éramos como hermanos, y con 34 años tuvo un ictus y bueno, y falleció. Y, y el día del entierro, en vez de ir yo al entierro, estuve consumiendo. Y es algo que no me Tranquilo, perdono. Fran. Es algo que no me perdono. Y no me lo perdonaré jamás porque no... Si tienes un poquito de agua ahí a mano, bebe un poquito de Sí, agua, sí tengo. bebe un poquito de agua. Entiendo que estés conectando con todo esto porque estamos recordando un pasado que es doloroso y es inevitable que se estén removiendo las emociones. Sí, sí, sí. Y ahí fue cuando toqué fondo, Marta. Cuando me di cuenta de que había sido... O sea, que se ha muerto tu primo, tío, que has compartido la mayor parte de tu vida con él y, y que te hayas ido a consumir por no afrontar su muerte, por no afrontar el entierro, por no querer despedirte de él, eh, a día de hoy todavía duele mucho. Y han pasado ya 8 años. 8 años han pasado y sigue doliendo. Y sigue doliendo. Y fíjate que a la vez de duro fue un punto de inflexión para ti Sí, por supuesto. y Por te ayudó supuesto. a salvarte. Mm, sí, sí. Por supuesto. Ya. Mm, en ese momento, qué es lo que hacéis? ¿Qué es lo que pasa en tu casa? Bueno, todavía todavía seguí consumiendo, ¿vale? Pero nada, al cabo de las 2 semanas tuve una pelea muy gorda con mis padres y bueno, me echaron de casa Ujú. y al final, y ahí entre lo que me dijo mi abuelo, la muerte de mi primo que estaba súper reciente y verme en la calle, pues al final decidí tomar una decisión. Decidí tomar una decisión.
decidí tomar una decisión y ponerme en manos de profesionales porque no, mi vida se estaba yendo a carete. Me parece muy interesante aquí recalcar el papel de la familia tantas Sí, veces, tan importante en estos casos, que son los que acaban teniendo la necesidad de poner límites o de hacer cosas que a lo mejor no habrían hecho en la vida, que obviamente les duele a los primeros a ellos en el alma, pero que se ven de alguna manera obligados a hacer para que la persona que no ve ciertas cosas pues pueda reaccionar, ¿no? Y en este caso, pues fue eso, ¿no? Decirte, te pongo las maletas en la puerta y vete, sí, ¿no? sí. Yo lo veo de la manera esta. Creo que me ayudaron a tocar fondo, porque yo verdaderamente ya lo había tocado, ¿vale? Lo que pasa es que estaba siempre escapando con las drogas para, para no afrontar ni la muerte de mi primo ni nada, ¿vale? Entonces, Era creo que una ellos, manera de escapar de sí, la sí, frustración y de escapar del dolor, ¿no? Muchas veces, evidentemente, sí, sí. precisamente, que es por lo que se mantiene el consumo, para escapar y no conectar y anestesiarnos. Exacto, exacto, para no sentir nada, pero claro, no es real, ¿sabes? Porque luego cuando te despiertas al día siguiente sigue ahí ese dolor. Entonces, ¿qué haces? En vez de afrontarlo, te vuelves a drogar, y te vuelves a drogar, y estás todos los días drogándote, para no afrontar ese dolor, esa frustración, esa impotencia, esa tristeza, y bueno, pues mira, pues gracias a mis padres me ayudaron a tocar fondo. Fue el empujón para decir, tío, pon orden en tu vida ya, porque tienes ya 30 años y, y se te está yendo la vida, con perdón, a la mierda. Así, directamente. Bueno, entonces entiendo que pedís ayuda, empezáis el tratamiento Sí, y, sí, sí. aquí hay una primera etapa de desintoxicación. Correcto. 7 días, si no me equivoco, fueron 7 días en desintoxicación. Y bueno, y luego ya, pues ya empiezas El proceso en de el deshabituación, proceso que le exacto. sigue al proceso de desintoxicación, ¿no? Una vez ya no hay rastro en el organismo de las sustancias, empezamos a trabajar a otros niveles con la persona. Correcto. Se empieza a trabajar también por fases, a la persona se le va proponiendo un trabajo terapéutico, objetivos terapéuticos, en función también de lo preparado que está o no para asumir esos objetivos terapéuticos, porque Mm, cuando la persona entra a hacer cualquier tipo de proceso terapéutico, entra y llega muy desorientado, entra muy anestesiado. Tú lo has dicho antes, ¿no? Llevabas 7 años de tu vida en los que no estabas conectando para nada contigo. Estás totalmente fuera de ti. sí, sí, Entonces, claro, correcto. todo esto requiere de un tiempo y de plantear unos objetivos graduales que la persona que llega sea capaz de ir asumiendo. Para que tampoco Exactamente. nos frustre, es decir, claro. ¿Mm? Entonces, bueno, explícanos un poquito entonces cómo fue para ti el empezar un tratamiento con ti mismo, el empezar a poner un poquito de orden en todo ese caos. Bueno, la verdad que fue una verdadera locura. Los primeros días fueron, sobre todo el primero, estaba completamente que no sabía ni dónde estaba, ni dónde me había metido, ni qué tenía que hacer, completamente nervioso, mirando para todos lados, expectante a ver qué me preparaba, ¿sabes? Qué me preparaba esta etapa. Y bueno, el primer día lo pasé realmente mal, porque claro, entras allí, nuevo, todo desconocido, no sabes cómo funciona nada. Y bueno, encima entré como residente, ¿vale? Podías entrar Ujú, ambulatorio residente, pero mi caso, como era ujú. bastante grave, entré como residente, que me tenía que quedar allí todos los días a dormir, los fines de semana, y bueno, estuve durante 2 meses encerrado allí. Y la primera noche Vale, fue fatal. perdona, hago el inciso que hicimos la Sí, última vez de los sí, diferentes tipos de tratamiento que hay para adicciones, ¿vale? Diferenciando que tenemos tratamientos ambulatorios y también existen los tratamientos residenciales y esto, claro, esto se propone siempre en función de un primer diagnóstico y de la gravedad que presenta, de la gravedad en cuanto a la adicción que presenta la persona.
Sí, Entonces se hace correcto. una primera valoración, se hace un primer diagnóstico y a la persona pues se le ofrece el tratamiento que se ajuste mejor a sus necesidades. En este caso, en el caso de Fran, pues tuvo que ser un tratamiento residencia. Sí, bueno, a esto quería añadir que entré un poco antes, o sea, entré unos meses antes en régimen ambulatorio, pero no funcionó, no funcionó. No funcionó. Y, no, y luego, al cabo de los meses, pues dijeron que tenía que ser residente, si no, no iba a funcionar. Y así Muy bien. hice, y así hice. Y la primera noche fue una locura, porque encima, encima con los nervios de todo nuevo, de qué te vas a encontrar, con la abstinencia, con todo, a eso le añades que me tocó un compañero que roncaba muchísimo y la primera noche fue un infierno. Bueno, las dos, las tres primeras, fue un infierno. Pero bueno, que Bien, va. lo quiero ¿Qué muchísimo a es mi lo que, Roger. qué es lo que aprendiste en esa primera etapa? ¿Qué es lo que más te ayudó? Bueno, esa primera etapa en general, pues lo que aprendí es a empezar a tener un poco de orden, a hacerte la cama, a empezar a ordenarte tu día, ¿sabes? También unas normas básicas de higiene. eh, y bueno, y también hacíamos como una especie de programación para todo el día y tenías que ir siguiendo todo lo que te apuntabas para hacerlo durante todo el día, ¿sabes? A poner un poco de orden básicamente en tu día a día. ¿Qué necesidad crees tú que tenías en aquel momento? Necesidad. Creo que tenía la necesidad de salir corriendo y gritar. De salir corriendo y gritar. Tenía el síndrome de abstinencia lo pasé realmente mal, ¿eh? Allí, la primera Ujú. vez, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, la verdad que los psicólogos y los terapeutas te ayudan un montón. Yo era un caso muy, en concreto, bastante difícil porque yo estaba constantemente que me quería ir, constantemente. Era una lucha contra mí mismo, no contra nadie. Pero bueno, al final siempre acababa ganando las ganas de querer vivir y de querer volver a ser el que era, ¿no? Antes de Bueno, al empezar a final drogarme. la inercia es esa, ¿no? La inercia es que llegáis pues con mucho miedo a afrontar vuestros propios miedos, vuestros fracasos, vuestras dificultades. Entonces, Sí, cuesta muchísimo mirar a todo eso a los ojos y precisamente por todo eso es que también sois muy valientes y en este caso tú sí, eres muy valiente, porque al final hacer un proceso terapéutico tiene que ver con eso, ¿no? Con sí, sí, mirarse sí. en un espejo, no solo lo bueno, sino lo que no nos gusta tanto de nosotros y hacer trabajar para cambiarlo. Exactamente. Claro, tú cuenta que antes la manera de afrontar las cosas era yéndote a drogar directamente para no sentir nada, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que cuando La entras no ahí, afrontación. exactamente, cuando llegas allí, claro, no te estás drogando y empiezas a pensar, por ejemplo, en mi caso, la muerte de mi primo, el- las peleas con mis padres y muchos más problemas que tenía, que bueno, no hemos entrado en detalle porque no da tiempo, ¿no? Pero ya lo conté el viernes. Cuando empiezas a abrir los ojos y a sentir, claro, todavía no estás trabajando esas emociones, ni te han enseñado cómo trabajarlas. Uf, es un verdadero caos. Es un Por eso me verdadero parece caos. tan interesante y relevante que la primera etapa de este proceso tenga que ver precisamente con lo más conductual, con Sí, los sí, hábitos de vida saludable, de higiene, de sueño, ¿verdad? De una buena exactamente. alimentación para poner un poquito de orden y coherencia y cuando la persona ya se encuentra un poquito más estructurada y equilibrada, puede ponerse a trabajar cosas a otros niveles más Sí, profundos. sí, sí, En sí. este caso vas avanzando en el proceso y pues luego tuviste la oportunidad de trabajarte pues desde tu infancia, tu familia, las relaciones, ¿no? Y cómo había sido eso. ¿Qué Sí, tal sí, esta sí. etapa? ¿Cómo fue? ¿Qué aprendiste? ¿Y qué es lo que más valoras de ella? Bueno, lo que más, lo que más valoro y lo que más aprendí fue gestionarme, bueno, a empezar a empezar a aprender a gestionarme las emociones, ¿no? Lo valoro muchísimo
y aprender a gestionarte las emociones es lo que más me llevo, ¿no? También me llevo mucho, bueno, las partes de los grupos que hacíamos de familia, me acuerdo ¿cómo se llamaban? Bueno, hacías como un histórico, el histórico, ¿no? Que también empezabas a recordar desde que eras pequeño hasta el día hasta el día ese, ¿no? Y claro, empiezas a pensar y a pensar y empiezan a salir cosas de cuando eras pequeño, ¿sabes? Y las cosas bonitas de la familia, los problemas también, ¿sabes? Y también te enseñan a cómo afrontar a lo mejor cualquier situación que hayas tenido con tu familia. No sé, fue algo muy bonito porque abrías los ojos, ¿sabes? Empezabas a abrir los ojos. Ahí yo creo que empezabas a abrir los ojos y empezabas a dejarte sentir yo creo que ahí empieza un poquito el cambio. Yo creo que ahí empieza un poquito el cambio, ¿sabes? Es como que también estás más preparado y tomas Sí, sí, conciencia de sí. otra manera de lo que está pasando, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es que es otro. Parece que no, pero yo creo que de la primera etapa a la segunda, no al principio de la segunda, pero me refiero al principio, la primera etapa hasta al final de la segunda, yo creo que ya hay un cambio importante en la misma persona, ¿sabes? Porque ya hay Ujú. muchísimo, parece que no, y cuando estás allí no te das cuenta porque no eres consciente, pero hay un cambio muy bestia. O sea, y estamos hablando de la primera a la segunda etapa, ¿eh? Todavía queda muchísimo. Pero pensándolo ahora fríamente, eh, los pensamientos son mucho más diferentes y aparte que ya empiezas a sentir y a cómo gestionar esas emociones, ya sean. Y muchas veces, en muchas ocasiones, estos crecimientos, ¿no? El crecimiento Sí, 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 personal, en sí. este caso, se ve con el tiempo, con la objetividad del paso del tiempo, ¿verdad? Y mirar hacia atrás y decir cómo entré ahí y cómo salí, ¿no? Y qué Sí, sí, diferencia hay. sí. Sí. Lo bueno que vas haciendo un proceso como un proceso de crecimiento personal, ¿no? Pero lo bueno que es como si es como si se estuviera desarrollando tu personalidad, es como si estuvieras desarrollando el carácter allí, vas poco a poco, ¿sabes? A sacar tu esencia, básicamente, es sacar tu esencia, ¿sabes? Que estaba completamente dormida, ¿sabes? Y es muy bonito eso. Es ¿Sabes? Es un proceso de crecimiento que vas sacando tu personalidad, tu carácter y es súper guapo, porque a día de hoy ¿Cómo lo tengo ahí. cómo fue el salir un poco de esa burbuja y poco a poco ir enfrentándote al día a día afuera y en tu vida, en tu día a día y en tu cotidianidad? Bueno, la verdad que es muy heavy. La primera vez, por ejemplo, la primera vez que me fui para casa el fin de semana, me sentía súper desprotegido, me sentía muy raro. Y eso que ibas con seguimiento las 24 horas, iba con mi madre las 24 horas, no se movía de mi lado. Ujú. Y, y el primer día que te mandan a casa, incluso acompañado, el fin de semana, es duro. Es duro, pues claro, tú lo estás deseando, porque llevas ahí 2 meses encerrado y estás deseando irte a tu casa para estar con tu familia, para ver a tu perro, ¿sabes? Y hostia, cuando sales por ahí por la puerta, te sientes súper desprotegido y como dije el otro día, desnudo, te sientes desnudo. Pero bueno, eso acompañado. Luego ya más adelante, en la siguiente fase, ya es más heavy todavía, mucho más heavy, mucho más heavy. Ah, te obligas a ti mismo a enfrentarte a tus Sí, dificultades. sí. No te Sí, queda más porque remedio. no te queda más remedio, pero bueno, lo tienes más fácil porque vas, en parte, porque bueno, vas con tu madre o vas con tu seguimiento y bueno, si te cruzas con alguien por la calle, pues mira, eh, si no te interesa o si tienes prohibido hablar con esa persona o no quieres hablar con esa persona porque tiene problemas de consumo o que venda o etcétera, pues mira, lo puedes afrontar mucho mejor porque vas acompañado de un seguimiento, vas acompañado de tu madre, ¿sabes? O de un familiar, ya sea de tu pareja. Y luego la importancia de protegerte ante esos riesgos, de Muchísimo, cómo sí. aprender.
poner esos límites, ¿verdad? Sí, A sí, no sí. volver a entrar otra vez en según qué contextos que pueden suponer para ti un problema. Sí, sí, hombre, imagínate qué problema que me supondría volver a tomar contacto con una persona así en ese momento. Se hubiera ido toda carete, directamente. Ujú. A la mínima que bajes un poco la guardia, ya la has cagado otra vez, ¿sabes? Ujú. Entonces, pues no hay nada como hacer las cosas bien y ya está. Y luego ya la siguiente fase ya... Vale, más que entrar en la siguiente fase, pues que nos podríamos explayar muchísimo más, ¿vale? Se trata de una frase pues muchísimo más de afrontamiento, de estar más en el día a día, de volver a resocializar, la búsqueda de empleo, ¿no? El volver otra vez a reinsertarse en el mundo, ¿no? A todos los niveles. Eh, Más que entrar en un detalle específico de cada una de esas etapas, eh, explícanos un poco el antes y el después de pasar El, por de este último proceso. el antes de antes del proceso de reinserción, dices, ¿no? Sí. Bueno, el antes entraste, bueno, entré totalmente perdido, entré que seguía total, igualmente sigues anestesiado porque todavía no abres los ojos con la realidad, ¿sabes? O sea, llegas realmente mal allí, llegas realmente mal. Encima con mucha abstinencia de estar 7 días, de estar drogándote cada día, estar 7 días sin drogarte y entras allí y te encuentras aquello de golpe, entras realmente mal. O sea, lo pasas muy mal. Y bueno, cuando sales en esa última etapa de esa fase, pues es una pasada. El cambio es, o sea, 180 grados. 180 grados. O sea, entras hecho un trapo y sales con unas ganas de conocer mundo, de conocer gente, de ver qué te prepara la siguiente fase, ¿sabes? Y con ganas de empezar la siguiente fase, a ver qué te espera. Te vienen muchísimas cosas nuevas que tú ya sabes lo que viene, ¿no? Más o menos. Y hostia, ya puedes empezar a ir a hacer cosas, algunas actividades solo. Cómo fue, por ejemplo, empezar a tener contacto con otras personas? Bueno, la primera vez, claro, allí, hasta que no te dan permiso para poder... Llega un momento que te dan permiso para ir al centro, ¿vale? Para ir y para irte a tu casa en solo, en autobús, ¿vale? Y la verdad que la primera vez, la primera experiencia fue... Igual que cuando te he dicho que antes que me sentía desnudo la primera vez que me fui a casa con mi familia, imagínate la primera vez que te vas solo en autobús o que vas solo al centro en autobús. O sea, lo dije el otro día, lo dije el viernes, es como si te pusieran en Plaza Cataluña totalmente desnudo y así de gente. O sea, ¿sabes? Súper desprotegido, un miedo tremendo, ¿sabes? Y eso que estabas deseando hacerlo, porque lo estabas deseando, hostia, me puedo ir solo, ¿sabes? Con el autobús. Y lo estabas deseando, hostia, cuando llegó el momento, cuidado, ¿eh? Que fue muy duro, fue muy duro, fue muy duro. Y hasta que no pasaron 2 o 3 días, eh, no, no empiezas a asimilarlo, ¿sabes? Es un choque total, ¿sabes? Claro, cuenta que te has tirado como unos 10, 12 meses, ahora no sé si 10 o 12 meses, las 24 las has acompañado. Entonces, cuando te dejan solo, se pasa Y realmente mal. cuando ves a este Fran, ahora, en la actualidad, con Buah. perspectiva, Eh, ¿qué piensas? que, pues que hubiera hecho tantas cosas si no me hubiera metido en este mundo. Si no me hubiera metido en ese mundo, hubiera hecho tantas y tantas y tantas cosas que bueno, a día de hoy no me arrepiento de lo que hago ni de lo que soy, para nada, pero hubiera hecho muchísimas cosas más y hubiera disfrutado muchísimo de la vida. No la he disfrutado, desgraciadamente, por tomar malas decisiones, por tomar malas ¿Cómo, cómo ha decisiones. sido, cómo ha sido mantener la abstinencia, estar fuera totalmente del mundo del consumo después de tu Mm. tratamiento? Explícanos esto. ¿Y qué dificultades has encontrado, sobre todo? Vale. Bueno,
tú cuando entras allí, tú te piensas que cuando ya vas a acabar, sobre todo cuando ya estás acabando, tú piensas, bah, esto ya está chupado, esto lo acabo ya y ya no voy a tener problemas de ningún tipo. Y no es así. No es así. No es así porque luego sales y sí que puedes estar un año o dos muy bien, pero cuando vas dejando de trabajar algunas cosas, porque quieras que no pasa tiempo y también se te van olvidando algunas cosas, ¿vale? Empiezas a encontrarte dificultades, empiezas a tener, yo qué sé, alguna pérdida, algún trauma, cualquier situación que sea chocante, te puede llegar a hacer bastante daño. Empiezan los run, ¿sabes? Y De ahí la bueno, importancia de estar muy alerta con todos los sí, factores de riesgo que hablábamos antes y ir poniendo límites también, ¿no? A lo que realmente no, ya no encaja dentro de tu vida ni de tu esquema. evidentemente. Bueno, las dificultades que te encuentras también son que, bueno, el alcohol, pues, como es legal, pues está donde vayas hay alcohol, Ujú, ujú, ¿sabes? Y ujú. es un problema, porque, bueno, Me gusta la mucho venta, que saques este tema, Fran, de verdad, creo que es sí, súper sí, es un importante. problema muy eh, gordo, para mí muy eh, gordo. y que creo que se tendría que plantear muchísimo más de lo que se plantea con Pues esto. sí, 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 Vale. completamente de acuerdo. Mm, Completamente de acuerdo. Pues la ventaja de haber hecho el trabajo previo, pues es ese, que bueno, yo en mi caso he tenido consumos puntuales, ¿vale? De alcohol. Lo que pasa que, bueno, al haber hecho el trabajo que he hecho, pues no he tenido una recaída de estar bebiendo cada día y nada. O sea, fueron consumos puntuales, lo he trabajado. Y lo he trabajado las 3 veces y la última vez la trabajé a tope y, y es la ventaja de haber hecho un trabajo previo. Si no hubiera tenido ese trabajo, pues estaría a día de hoy bebiéndome 20 cervezas al día, peleándome con mis padres o en la cárcel o muerto y enterrado, ¿vale? ujú. Entonces, de cómo era yo, que era, o sea, lo que probaba, me volví adicto a, mira, he tenido consumos puntuales y mira, he conseguido pararlo, ¿sabes? Pues es la ventaja también del trabajo que has hecho. Ese es el post-tratamiento verdadero. Hostia, tío, tenía un consumo. Bueno, aquí se queda y punto, ¿sabes? Ujú. Y Y trabajarlo y ya diferencia está. mucho lo que es un consumo puntual de un proceso de recaída, que esto también es Sí, interesante, sí, y después también a veces explicar y normalizar el proceso de recaída, porque muchas veces forma parte del proceso de cambio sí, y, y a veces hay que pasar por ahí pues para aprender cosas que eran necesarias. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque hay muchas personas que no acaban de entender que se pueda tener una recaída, ¿no? Después de hacer un tratamiento, incluso estando dentro del tratamiento, pero muchas veces pues forma parte de exactamente, para ese exactamente. aprendizaje que la persona requiere. Ujú, Sí, puede ser que habrá muchas personas que les haya pasado, que ujú, hayan hecho su tratamiento y puede ser que se hayan dejado algunas cosas y luego, pues, cuando acaban ese tratamiento, consiguen el alta, pues en vez de tener un consumo puntual, pues tienen una recaída gorda. Y bueno, si tienen la capacidad para darse cuenta a tiempo y la humildad de volver a empezar, ujú. pues adelante, adelante y trabaja lo que no has trabajado. O sea, Claro, súper porque al importante. final también es que eso no significa que uno vaya a volver a bajar a los infiernos, es decir, uno Claro, claro. ya tiene unas herramientas y puede gestionar eso de otra manera. ¿Mm? Sí, sí, sí. Aparte tú ya sabes que tienes un trabajo hecho y si lo has hecho, también eres consciente del trabajo que no has hecho. Eso está Ujú. claro. O sea, pues céntrate, si vuelves a hacerlo, en el trabajo que no has hecho y explótalo ahí, Y ¿sabes? me ha gustado mucho que pusieras en relieve el tema del alcohol, por ejemplo, que es un ejemplo clarísimo de cómo una droga que es legal puede hacer tantísimo daño y que precisamente por ser legal y ser tan de fácil acceso, se tiene una percepción muy bajita del riesgo que tiene y del daño que puede llegar a hacer, ¿verdad? Y la repercusión negativa que puede tener. Y esto es aplicable al tabaco, ¿vale? Y a todas esas drogas que son legales, que las tenemos al alcance de la mano
pero que hacen tantísimo, tantísimo daño. ¿M? Muchísimo, muchísimo. Mira, por ejemplo, yo en el caso del tabaco, a día de hoy sigo fumando. He intentado dejarlo y a las 5 horas no había quien me soportara. Directamente, no había quien me soportara y no era capaz de aguantar a las 5 horas. O sea, es que era incapaz de aguantar sin fumarme un cigarro. Soy incapaz de aguantar sin fumarme un cigarro. Y en el Sí, caso del sí. alcohol... Sí, Reconoces que a lo que estás enganchado realmente es a esto, es a esta sí, sustancia. sí, 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 o sea, evidente, pero vamos, pues ya te digo, no puedo dejar ni un día sin fumar, imagínate, ¿sabes? Luego, lo que Oye, es el pues Dime. escúchame, plantéatelo, ¿eh? No, sí, sí, sí me lo llevo planteando 8 años, pero, joder, madre mía, cada vez que empiezo, Plantéatelo, que ahora es el siguiente paso que hay que dar. sí, lo haré, no, te lo digo en serio, lo tengo que hacer porque no trae nada bueno, no trae nada bueno, no trae nada bueno. Fran, ¿cómo te ha cambiado la vida a haber pedido ayuda en su día y haber hecho un tratamiento con el tema de las sustancias? ¿Cómo te ha No, cambiado a ti la vida? no creo que me haya cambiado la vida, creo que hay otra definición. Creo que no vivía y a día de hoy estoy viviendo plenamente. O sea, me ha cambiado 100%, como queráis decir, como queráis interpretarlo. Me ha cambiado 100%. No dependo de tener que ir a buscar una cerveza, no dependo de tener que ir a buscar porros, no dependo de tener que ir a consumir cocaína, no dependo. Eres libre, eres más Soy libre. libre, soy libre, soy libre, sí, sí, exactamente. Libertad, sí, 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 esa es la definición, libertad. Pura y dura. Pura y dura. Oye, explicarnos un poco para que la gente se quede un poco con un marco de referencia de cómo es tu vida ahora, es decir, trabajas, tienes alguna afición. Cuéntanos un poquito esto, venga. Bueno, a día de hoy sí tengo una peluquería canina. Ahora, bueno, me he iniciado a producir contenido musical y Qué bueno, bueno. empecé ayer y bueno, de hecho, ayer al abrir la cuenta y hoy he empezado. Y bueno, tengo las aficiones de la música, también la petanca, juego a petanca, no es de viejos, la petanca no es de viejos. Eh, Interesante esto. Claro que no, claro que no. El la que es petanca, viejo es quien se siente viejo. Es que esto exactamente. de ser viejo, ¿no? A ver, al final es una sensación, por favor. O Sí, sea, sí, sí, la, sí, sí, la sí. edad no debería marcarnos esta Bueno, sensación. tendré- tendrías que ver la de juventud que juega, ¿eh? O sea, una pasada, ¿eh? Hay muchísima juventud que juega. Y bueno, me gusta la Y fotografía. además Dime. eres muy bueno. Eres muy Sí, bueno. bueno, del montoncillo, del montoncillo. Soy Bueno, bueno. del montoncillo tirando a malo. Bueno, soy aficionado también a la fotografía, a la astronomía, a la astrofotografía también. Y bueno, Ujú. tengo muchas cositas ahí. Muchas cositas. Qué La verdad que no me bueno. aburro. No, no me aburro, no me aburro. Oye, pues, ¿te parece que vayamos cerrando un poquito aquí tu historia? Sí, ¿Te genial. gustaría aprovechar para decir alguna cosa más, para completar, poner Sí, sí, algún sí. broche final, todo esto? Vale. Bueno, simplemente primero daros las gracias a todos por los mensajes de apoyo, a todos por ver los dos vídeos. O sea, estoy viendo gente que ha visto los dos vídeos, el del Facebook y el de ahora, Javi? Y daros las gracias de corazón por todos los mensajes que me habéis mandado. Y bueno, y deciros que las personas que necesitéis ayuda y los familiares, que tengan algún familiar que necesite ayuda, a los familiares que le ayudéis a tocar fondo, que le ayudéis a tocar fondo. Si le ayudáis a tocar fondo, eh, puede que cambie el chip y entre en razón. Y los que estéis ahí, que no sepáis si dar el paso o no, cuanto más tarde deis el paso, más cosas os vais a perder por vivir. Simplemente eso. Qué bien, muchas gracias, Fran. A ti, a Te ti. quiero valorar una vez más que estés aquí conmigo. Creo que se acaba ya. ¿Pone que se acaba? ¿Puede ser? Quedan Pues 0,20. Muy rápido, muy rápido. Gracias, eres un ejemplo a seguir. Gracias a muchas todos por gracias. los que habéis estado aquí.
Si queréis más información al respecto del consumo, Hola, ¿sí? ¿Vuelvo a estar otra vez en directo? Sí. Bueno, nada, que yo como soy muy nueva en todo esto, no sabía que tenía una duración de creo que de 1 hora el directo. En el momento final, donde ya nos estábamos despidiendo de todos vosotros, estoy esperando a que vuelvas, Fran. Fran, hola. Bueno, pues lo dicho, que como esto es muy nuevo también para mí, es la primera vez que estábamos haciendo un directo en Instagram, que por cierto, me encanta estrenarme en Instagram con Fran, y esto hay que decirlo, porque es una persona que me quiero mucho y él lo sabe, Y yo a ti. y para mí es un ejemplazo de superación del cual mucha gente eh, puede y va a aprender mucho. Y ha aprendido, vaya, mucho. Yo me incluyo. Gracias. Entonces, bueno, pues decirte esto, que para mí ha sido y siempre serás un ejemplo, que no sé hasta dónde la gente que nos estaba viendo o escuchando, pues no se ha cortado, entonces no sé hasta dónde me han escuchado, pero que sepáis que en la página web martacarrión.com tenéis dentro del apartado del blog, tenéis un artículo donde hablo de las adicciones, donde explico lo que es una droga, la diferencia entre el uso y el abuso de sustancias, cómo afectan las sustancias a nuestro organismo, por qué una persona desarrolla una adicción, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa, ¿vale? A nivel interno para que una persona desarrolle una adicción, importantísimo. También hay un apartado preventivo. ¿Qué hacer? Qué valores poner encima de la mesa? ¿Qué factores, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta para evitar que alguien de nuestro entorno pueda acabar desarrollando una patología, ¿vale? Sí, que es lo que podemos cuidar. Y bueno, pues aparte de la parte preventiva, obviamente hay una parte pues de acción, ¿no? ¿Qué podemos hacer si conocemos a alguien o hay alguien de nuestra familia que está teniendo este problema? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos echar una mano? ¿Vale? Que a veces es complicado, no sabemos a quién recurrir, y creo que puede ser muy interesante que le echéis un vistazo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues yo diría que ya está, ¿no? Sí, bueno, yo quería añadir algo. Si Añade. algún día, si algún día alguien necesita ir de una profesional, contar con Marta porque, o sea, independientemente del tema que hemos hablado hoy, a mí me ha ayudado mucho y me ha ayudado mucho y muy bien. Y que Marta, que eres una profesional como la copa de un pino y te voy a estar siempre, toda mi vida agradecido por todo. Por la etapa del tratamiento y por ayudarme en el confinamiento, que también va muy bien. Que hay gente que el confinamiento se lo está tomando muy mal y la verdad que con Marta os lo va a poner muy fácil, de verdad. Pues, Que eres una pues muchas profesional gracias por la y que quiero un confianza montón. y gracias por la confianza. Y sobre todo, mira, que es algo que no habíamos sacado, ¿no? Porque, bueno, al final todos somos conscientes de que estamos en la situación de confinamiento que estamos, pero también es muy real que mucha gente probablemente vaya a conectar con ciertas dificultades en el confinamiento y Sí, vaya, vaya a empezar a tener la necesidad de trabajar, y yo creo que el ejercicio que se nos está exigiendo un poco, ¿no? Desde fuera es el de conectar con nosotros mismos, sí, eh, estar con nosotros, con lo que necesitamos, con lo que queremos, y si alguien eh, cree que necesita ayuda para trabajarse cosas, lo importante es que acuda a un profesional de la correcto. psicología. Importante. Sí, sin duda. Y si es a ti, mejor, porque eres muy buena. Eso, vamos, no me cabe, vamos, os doy fe, que es buena, muy buena. Doy fe. Gracias, Pam. Te adoro. Eh,
Vuelvo a repetir, quien se quiera pasar por la página web para tener mucha más información sobre este tema puede pasarse y quien haya conectado con la necesidad de ayuda puede contactarme también a través de Instagram o de Facebook o de la página web, como prefiráis. Y sobre todo, pues eso, esperar que, que este vídeo eh, pueda ayudar a gente que lo necesita y que tu testimonio, Fran, pues sirva de ejemplo de muchas y muchas personas que están pasando por esto. Sí, Para que sean valientes, para que pidan ayuda, para que no se lo piensen más, ¿no? Porque al final el tiempo que pasamos eh, atados a una droga es tiempo perdido, ¿vale? correcto. Y, y sobre todo que de bajar a los infiernos, yo creo que hay mucha gente que sabe mucho, pero también es importante que esa gente sepa que se puede salir, que en el infierno se puede estar, pero también se puede salir del infierno, ¿vale? Correcto, sí, sí. Y bueno, y ya no me enrollo más. Darte una vez más las gracias a ti, a todos los que nos habéis estado acompañando durante el directo y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Marta. Te quiero un montón. Chao, chao.